El reino de Dios y el reino de los cielos, tomo 2. Capítulo 2. Las parábolas de la apariencia del reino de los cielos. Una vez que el Señor nos ha mostrado algunos pormenores del reino de los cielos, del camino que debemos transitar y la vida que es necesario vivir para entrar en él, desea mostrarnos otros detalles para que veamos qué no es y qué es el reino de los cielos, enfocados desde dos grupos de parábolas. Uno que habla de lo que parece ser el reino de los cielos y no es, y otro grupo que nos describe algunos detalles de ese reino que aspiramos ganar. En Mateo 13 hay 3 parábolas que nos hablan de la apariencia del reino de los cielos. Debemos enfatizar que la apariencia hace que algo parezca ser lo que en verdad no es. La apariencia es una de las herramientas que más utiliza el diablo para engañar a los hijos de Dios, a los falsos creyentes y al mundo, y para oponerse al desarrollo del plan de Dios. El enemigo en todos sus actos es mera apariencia. Por esa razón es necesario considerar minuciosamente cada uno de los detalles que contienen esas parábolas, para desnudar las tretas que el enemigo usa para engañar, y discerniéndolas evitemos caer en sus trampas. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 11. La parábola del trigo y la cizaña. La primera parábola que vamos a considerar se conoce como la parábola del trigo y la cizaña, y está registrada en Mateo 13, versículos 24 al 30. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembramos buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando el Señor afirma que el reino de los cielos es semejante a, está queriendo decir que tiene la apariencia, pero en realidad no es, que tiene mucho parecido, pero cuando escudriñamos su interior no hay nada de realidad ni de verdad. Todo es mentira y engaño. Muy bien, consideremos entonces cada uno de los rasgos que tiene esta parábola. En primer lugar dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En la parábola del sembrador vemos que el Señor produce el reino mediante la siembra de su palabra, que es el mismo. La siembra es en la tierra y la tierra es el corazón de las personas. El Señor siembra la buena semilla en los corazones de los hombres y la siembra así con el propósito de que crezca y produzca fruto abundante para su satisfacción. Sin embargo, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No hay duda de que quien siembra la buena semilla, el trigo, es el Señor Jesús, y quien aprovecha la ocasión en que los hombres duermen para sembrar cizaña es Satanás, el enemigo de Dios y nuestro enemigo. Él es como la serpiente que muerde, inyecta su veneno y huye. Viene en medio de las tinieblas, siembra la cizaña y se va. Al leer esta frase, inmediatamente viene a nuestro recuerdo una de las características de los falsos maestros de que habla segunda de Pedro 2. Falsos maestros que se han apropiado de la inmensa mayoría del cristianismo contemporáneo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Versículo 1. Es lamentable decirlo, y este no es un ataque ni contra organizaciones
ni contra líderes ni contra persona alguna, sino la franca manifestación de la palabra de Dios. No podemos ignorar ni tapar el hecho de que casi todas las organizaciones que se denominan cristianas están siendo lideradas por falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras, que devastan la fe de los hijos de Dios que hay entre ellos y hacen mucho daño al plan del Señor. Como afirman Pedro y Judas, son nubes sin agua que llenan de muerte a las congregaciones, manifestando la característica sobresaliente que el Señor le muestra al ángel de la iglesia en la etapa de Sardis: muerte. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3:1. No cabe duda de que estos falsos maestros son ministros de Satanás disfrazados como ángeles de luz, pero que en realidad viven en tinieblas, y Satanás los usa para introducir encubiertamente sus herejías destructoras, que en el caso de la parábola están representadas por la cizaña. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se transfiguran para hacerse pasar por apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se transfiguran para hacerse pasar por ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Una característica bien notoria es que el enemigo viene y siembra la cizaña y se va. El diablo no quiere manifestarse abiertamente, sino que se esconde detrás de prácticas y doctrinas, y en todas sus obras existe la apariencia de que las cosas que hacen los cristianos son agradables a Dios, cuando en verdad son totalmente desagradables en su presencia, y a quien están agradando con esas obras es a Satanás. Para hablar un poco de la cizaña, podemos decir que es una planta gramínea anual, que se da en los cultivos de trigo y arroz, y que por su parecido con estas dos plantas, en su etapa de verdor se confunden fácilmente con las plantas genuinas, y por eso se ha llegado a denominar falso trigo y falso arroz. Solamente cuando llega la etapa de madurez, el trigo toma una coloración dorada y el arroz un color amarillo ocre, y se puede diferenciar una de otra, ya que la cizaña toma un color negro. Mientras que el trigo y el arroz son un preciado alimento útil para la producción de un alto número de alimentos que nutran a las personas, la cizaña produce un fruto que al molerlo y consumirlo es venenoso. Los versículos que siguen en el relato de la parábola nos llaman poderosamente la atención. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Mateo 13:26. Pareciera que no es posible que cuando el Señor se siembra como la palabra en el corazón de los creyentes, no haya cizaña sembrada por Satanás. Cuando aparece la verdad, que es el Señor Jesús, y produce fruto en sus creyentes, aparece la mentira con apariencia de verdad, que es Satanás. Y si no hay un espíritu de discernimiento, fácilmente el creyente es confundido y cae en el ardid del diablo. Por eso debemos clamar diariamente al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo a Él, y que alumbre los ojos de nuestro corazón para que sepamos qué es lo que pertenece a Él y lo agrada, y cuáles son las maquinaciones del enemigo que desagradan al Señor. En esta condición, los siervos del padre de familia, que sembró la buena semilla, le preguntan: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Mateo 13:27. Esto nos muestra que discernir las cosas que vienen de Dios de las que vienen de Satanás no es un asunto sencillo. Se requiere ser dotado con un agudo sentido espiritual de discernimiento para hacer diferencia entre uno y otro, porque se puede caer en la trampa del enemigo y creer que aquello que hacemos es agradable al Señor, cuando en verdad lo estamos desagradando y nos estamos oponiendo a Él y a su deseo. Ese sentido agudo de discernimiento se obtiene teniendo diariamente comunión íntima con el Señor.
acercándonos a su trono de gracia a disfrutar de todas sus riquezas que están contenidas en su gracia, que nos es dada por su gran misericordia. La respuesta del Señor es muy diciente. Un enemigo ha hecho esto. No debemos olvidar que el enemigo de Dios, el diablo, está cerca de nosotros, alrededor buscando a quien devorar, y nunca desaprovechará la más pequeña ocasión para atacarnos, confundirnos, engañarnos y hacernos daño, tratando de sembrar su cizaña en nuestro corazón. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. La reacción de los siervos frente a la cizaña no se dejó esperar. ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Cuando vemos la situación tan degradada de la iglesia, cómo Satanás ha introducido tanta mentira y tanto engaño, hay un deseo profundo y sincero en nuestro corazón de quitar tanta abominación y hacer algo para que la iglesia en verdad sea el jardín de Dios, donde Él reposa y encuentra satisfacción. Sin embargo, escuchemos la respuesta del Señor. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. El Señor es paciente y amoroso, y permite que la cizaña sembrada por el enemigo crezca juntamente con el trigo. Él no tiene afán de eliminar la cizaña. ¿Por qué actúa así el Señor? Simplemente, Él quiere que sus hijos aprendamos a soportar y a guerrear, y por eso permite que en medio de los genuinos creyentes, el trigo, haya falsos creyentes, cizaña, y que crezcamos uno con otro. Si el trigo absorbe de manera normal los nutrientes de la tierra, no permitirá que la cizaña le arrebate su alimento, y se desarrollará debidamente y producirá fruto en el tiempo oportuno. Igualmente, quienes somos hijos genuinos de Dios, si nos habituamos a tener comunión con el Señor, a disfrutar permanentemente de todas sus riquezas, a vivir en el Espíritu en comunión con Él, a oír su voz y a obedecerlo, no habrá ninguna dificultad para llegar a la madurez y producir frutos para agradarlo. No olvidemos las palabras habladas por el Espíritu a través de Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5:9. Tanto el trigo como la cizaña deben llegar a la madurez, para que en ella puedan distinguirse claramente, y así cada uno tenga su destino apropiado. Recordemos que en la etapa de verdor las dos plantas se confunden fácilmente, pero cuando maduran el trigo se torna dorado, un color magnífico y agradable, mientras que la cizaña adquiere un color negruzco. Por eso el Señor dice a los siervos: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadles manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Cuando una y otra hayan madurado, vendrá entonces el tiempo de la siega, y el Señor mismo dará a cada uno el destino respectivo. Veamos ahora la explicación que el Señor le da a la parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, 36 al 43. Primero debemos observar que el Señor no explica la parábola a la multitud,
sino que lo hace de manera privada a sus discípulos. Recordemos que el reino de los cielos está lleno de misterios, y estos son dados a conocer solamente a aquellos que buscan comunión íntima con el Señor. Por eso el Señor explica la parábola del trigo y la cizaña solamente a los discípulos después de que abandonaron la playa y volvieron a la casa. Allí no estaba la multitud. El Señor comienza la explicación diciendo que es Él quien siembra la buena semilla y que el campo donde es sembrada es el mundo. Desde el día de Pentecostés en Hechos 2, el Señor ha usado a miles de hijos suyos para sembrar la palabra y su voz ha salido por toda la tierra. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19:4. De la misma manera, el diablo se ha dedicado a falsificar la palabra del Señor y a engañar al mundo y a muchos creyentes. Para visualizar un poco mejor esta situación, podemos decir que en la tierra hay tres clases de personas: creyentes genuinos, falsos creyentes e incrédulos. Los incrédulos viven en la tierra a merced de Satanás y hacen su voluntad y se distinguen fácilmente, pero los falsos creyentes, de los que están llenas las denominaciones cristianas y el catolicismo, son difíciles de distinguir. Ellos son la cizaña sembrada por Satanás, y en la etapa actual son muy parecidos a los creyentes genuinos, así como la cizaña y el trigo pueden confundirse en su etapa de verdor. Esta es la situación de la iglesia contemporánea, en la que sobresalen las características de la Odisea. En medio de los creyentes genuinos hay una multitud de falsos creyentes, y la mayoría de los hijos de Dios no tienen la capacidad de identificarlos, porque los creyentes están llenos de vanidad, creyéndose ricos y que no tienen necesidad de nada, e ignorando el estado de desventura, miseria, pobreza, ceguera y desnudez en que se encuentran. Solamente unos pocos hijos de Dios han decidido salir de toda organización y se han propuesto no seguir más a hombres, sino seguir al Cordero, que es el único pastor, y dejarse guiar por Él y únicamente por Él. Podemos entonces afirmar que entre los creyentes genuinos hay dos clases, unos que son normales y otros anormales. Los primeros, los creyentes normales, son aquellos que viven a diario en permanente comunión con el Señor, entran en su aposento, el espíritu humano, tienen continua comunión con el Señor, escuchan su palabra y la ponen por obra, y permiten que cada día el Señor crezca en ellos hasta alcanzar la plenitud de su estatura. Los segundos, los creyentes anormales, son aquellos hijos de Dios que siguen denominaciones, organizaciones, líderes, comuniones particulares y doctrinas llenas de muerte que no les permite crecer, y como consecuencia en su vivir no agradan al Señor. Aunque ellos no son la cizaña, su vivir no corresponde al vivir del trigo, no crecen, se marchitan y no logran madurar para producir fruto que agrade al Señor. Ellos son muy afectados por la cizaña que Satanás ha logrado sembrar en sus corazones. En el mundo hay hijos del reino que son los hijos de Dios, y ellos son el resultado de la semilla que el Señor siembra por medio de su palabra. Igualmente hay hijos del maligno que son el producto de la cizaña sembrada por Satanás. Unos y otros conviven en el mismo entorno, en la tierra. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Unos y otros están siendo preparados para la siega, que se dará al final del siglo. Cuando el Señor regrese a la tierra, le dará a cada uno su destino particular. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hemos de entender que la siega se dará solamente en el fin del siglo, y ese fin del siglo será la venida del Señor Jesús al final de la gran tribulación.
Esto podemos probarlo en Apocalipsis 14, donde después de que los 144,000 que conforman las primicias han sido arrebatados al monte de Sión, que es el trono del Señor, comenzará la gran tribulación. En primer lugar, inmediatamente después de que ocurra el hecho maravilloso del arrebatamiento de las primicias, comenzará la predicación del Evangelio eterno, mediante el cual el Señor alentará a sus hijos que han quedado en la tierra para pasar por la gran tribulación, que son la mayoría de los creyentes que viven en esa época, y para guiar a los incrédulos que no crean en la bestia y en el falso profeta. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para anunciarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y siguió otro ángel, el segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Lo descrito en estos versículos ocurrirá durante los 3 años y medio que ha de durar la gran tribulación. Cerca del final de la gran tribulación ocurrirá otro hecho que es importante que comprendamos. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Apocalipsis 14, 14 al 16. La mies aquí se refiere a los santos, a los hijos de Dios, que gracias al juicio por el que pasarán durante la gran tribulación, habrán madurado y estarán listos para ser cosechados, es decir, la mies ha madurado. En este sentido, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado vivos serán transformados y arrebatados a los aires, junto con los primeros, para entrar en el juicio del tribunal de Cristo. Porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera a los Tesalonicenses 4, 16 al 17. Sin embargo, esta no es toda la siega que se refiere el Señor cuando explicó la parábola del trigo y la cizaña a los discípulos, sino que hay otra parte de la siega. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía potestad sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están bien maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la vid de la tierra, y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Apocalipsis 14, versículos 17 al 20. Mientras que en la primera etapa de la siega el Señor cosecha la mies de la tierra, en este segundo caso un ángel mete su hoz y vendimia los racimos de la vid, ya que sus uvas están maduras.
Sin embargo, estas uvas fueron echadas en el lagar de la ira de Dios, donde son pisadas, y de esa pisada sale sangre, que forma un gran lago. Esta es la cizaña que es echada en el horno de fuego, donde habrá lloro y crujir de dientes. La primera parte de la siega irá al tribunal de Cristo para ser juzgada y saber si los hijos de Dios son dignos de entrar en el reino de los cielos a reinar con Él, o si por el contrario serán echados en las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. Los creyentes que no usaron su vida en la tierra para ser transformados, sino que vivieron sin agradar al Señor, serán transformados fuera de la presencia del Señor. Y ese estado es similar a estar en un horno de fuego, donde se es transformado y purificado de todas las cosas inmundas de la carne, para que al final del milenio puedan entrar en la nueva Jerusalén. La segunda parte de la siega, a excepción de quienes ayudaron a los creyentes durante la gran tribulación, que serán las naciones durante el milenio, véase el juicio de las naciones relatada en el capítulo 25 de Mateo y explicada en el capítulo 18 de este libro. Será puesta en el lagar de la ira de Dios y luego echada en el horno, que es el lago de fuego, junto con la bestia y el falso profeta. Esta será la siega del fin del siglo. A este juicio hace referencia el juicio de las naciones, relatado en el capítulo 25 de Mateo y tratado más adelante en este libro. Mientras que el trigo es puesto en el granero de Dios, que es el reino de los cielos, donde resplandeceremos como el sol en el reino del Padre, la cizaña será quemada en el horno, donde hay lloro y crujir de dientes. Agradecemos al Señor por brindarnos esta maravillosa oportunidad de conocer sus misterios y así poder prepararnos para hacer el trigo que es puesto en su granero. La parábola del grano de mostaza. La segunda parábola que habla de la apariencia del reino de los cielos es la del grano de mostaza, y la encontramos registrada en Mateo 13, versículos 31 al 32. Otra parábola les presentó diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la más grande de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Esta es una de las parábolas peor interpretadas por el cristianismo contemporáneo, porque los pastores, especialmente los que dirigen mega congregaciones, afirman que esa ha sido la historia de, entre comillas, su iglesia. Comenzaron siendo muy pocos y gradualmente fueron creciendo hasta llegar a tener miles de miembros, y que hoy las aves del cielo, que para ellos son ángeles, viven entre su ramaje espléndido y hacen nidos en él. Afirman igualmente que al principio las condiciones económicas de su congregación eran tan precarias, pero que con el tiempo se fueron haciendo tan prósperos que cada semana reciben por concepto de diezmos y ofrendas sumas que superan las centenas de miles y de millones de unidades monetarias. Esta es la interpretación que hacen los líderes del cristianismo y no saben cuán engañados están. Si observamos cuidadosamente las palabras de la parábola y buscamos revelación en el Espíritu, podremos entender cuál es el sentido que el Señor le da a sus palabras. En primer lugar, obsérvese que el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a, es decir, parece ser, pero en verdad no es. Luego no hay duda de que esta es otra parábola que habla de la apariencia del reino de los cielos, y con la ayuda del Señor mostraremos su verdadero significado. Una vez más el Señor relata la forma como obtiene su reino, sembrando la semilla de vida, que en este caso es la palabra, y la palabra es el mismo. Dios se ha sembrado y se está sembrando como vida en muchas personas, y con ellas anhela obtener su reino. El Señor dice en esta parábola que un hombre tomó y sembró en el campo el grano de mostaza, y lo sembró con el propósito de que fuera una hortaliza comestible y saludable para los hombres. Al decir que es la más grande de las hortalizas, no se refiere tanto al tamaño, sino a los valores nutritivos que ella contiene. Mientras se mantiene como hortaliza, es muy útil para la alimentación y la nutrición del hombre. Si somos cuidadosos en la lectura de la palabra de Dios y buscamos
buscamos que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación y que alumbre nuestro entendimiento, llegaremos a la conclusión de que el hombre que siembra el grano de mostaza en el campo es el Señor y que el campo es el mundo donde están los hijos de Dios. Cuando esa semilla, que es la más pequeña de todas, crece de manera normal, se convierte en una hortaliza que alimenta y satisface al Señor. Él se ha sembrado en el corazón de los creyentes, con el fin de que Él pueda desarrollarse en ellos y encontrar permanentemente frutos para disfrutar. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo poda para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece es echado fuera como pámpanos, y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan 15, versículos 1 y 2 y versículos 5 y 6. Cuando esto ocurre así, se manifiesta la realidad del reino de los cielos, donde el Señor crece en los creyentes y ellos producen frutos para su deleite. Pero resulta que en la parábola, la hortaliza que surgió a partir de la pequeña semilla de mostaza se convierte anormalmente en un árbol donde anidan las aves del cielo. Al convertirse de hortaliza en árbol, pierde su función inicial. Ya no sirve para el fin que fue plantada, como es el de suplir fruto para que Dios se agrade, sino que vienen las aves del cielo a anidar en el árbol anormal. Una hortaliza es accesible a las personas y es comestible, mientras que un árbol es muy fuerte, inaccesible y no sirve para comer. Si nos despojamos de todo prejuicio y aprendemos a buscar la palabra con espíritu de discernimiento, podremos atender qué significado tienen aquí las aves que anidan en las ramas del gran árbol en que se ha convertido anormalmente la hortaliza. Si miramos la parábola del sembrador, encontramos que la parte de la semilla que cayó junto al camino fue comida por las aves. Y cuando el Señor explicó la parábola, afirmó acerca de las aves: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo 13 y el 19. Las aves entonces hacen referencia al maligno, y el maligno no es solamente Satanás, nuestro adversario, sino que es todo el reino de las tinieblas, donde reina Satanás sobre los ángeles caídos, sobre los demonios y sobre los hombres que no están en Cristo y no viven en Él. No es nada agradable para el Señor hacer una gran congregación, donde no hay una alimentación espiritual accesible a los santos, donde ellos no pueden disfrutar, crecer en Cristo y ser edificados para la satisfacción del Señor. Cuando esos grupos crecen, se deforman. Satanás tiene la puerta abierta para introducir sus enseñanzas y finalmente se llena de ángeles caídos, de demonios, y se convierten en opositores del Señor. El cristianismo contemporáneo, conformado por más de 1.200 millones de católicos, más de 700 millones de protestantes y más de 250 millones de católicos ortodoxos de Oriente, es un gran árbol lleno de aves, lleno de doctrinas de demonios y de ángeles caídos que engañan a los pocos creyentes genuinos que hay en ellos y, por supuesto, a los falsos creyentes, que son la mayoría de ese gran árbol. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído Babilonia la grande, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18, versículo 2. La parábola de la levadura. La tercera parábola que habla de la apariencia del reino de los cielos es la parábola de la levadura, que está registrada en Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La frase el reino de los cielos es semejante a indica una vez más que la parábola habla de la apariencia, es decir, que el reino de los cielos aparenta ser, pero no es.
por lo que debemos buscar revelación en el Espíritu y en la Biblia para entender qué quiso decir el Señor cuando habló esta parábola. Los líderes del cristianismo la interpretan diciendo que la parábola se refiere a la forma como crece el número en sus grupos, que ellos como la mujer toman levadura, la introducen en su grupo y de manera maravillosa el grupo crece y su reino se extiende. Pero no entienden tales intérpretes que a lo largo de la Biblia la levadura tiene un significado negativo y se relaciona con el pecado y con las enseñanzas que se oponen a Dios. En el Antiguo Testamento Dios prohibió rotundamente que se introdujera levadura en los sacrificios, y una de las grandes fiestas, que se iniciaba con la Pascua, llamada la fiesta de los panes ácimos o de los panes sin levadura, duraba 7 días, y en esa semana era rotundamente prohibido comer panes con levadura y aún tener levadura en las casas. Quien infringiera este mandamiento debía ser cortado de la congregación. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Éxodo capítulo 12 versículos 17 al 20. ¿Por qué razón el Señor dio este mandamiento? Como dijimos unos renglones arriba, la levadura en la Biblia está relacionada con cosas que ofenden al Señor. Veamos algunos ejemplos. En 1 Corintios 5, el Espíritu Santo a través de Pablo trata el caso de fornicación que había entre los hermanos que vivían en Corinto, en el que un hermano fornicaba con su madrastra. El Espíritu ordenó que se reunieran los hermanos y que trataran el caso con severidad, a tal punto que el fornicario debía ser entregado a Satanás para que su carne fuera destruido y su espíritu fuera salvo en el día del Señor. Inmediatamente después el Espíritu afirma: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 Corintios 5, versículo 6. ¿Qué es la levadura en este caso? Sin duda es el pecado de fornicación cometido por el hermano que se acostaba con la mujer de su padre. Y el Espíritu previene a la iglesia en el sentido de que si no trata el pecado severamente, todos los hermanos serían contaminados, y en un tiempo muy breve toda la iglesia estaría llena de pecado. Todo esto es contrario a lo que ocurre en el cristianismo contemporáneo, pues en las miles de congregaciones cristianas, lo más importante es el número de adeptos que hay en cada una, sin importar siquiera si son creyentes genuinos o falsos creyentes, o si son personas que practican cualquier clase de pecado. Sin saberlo, a eso se refiere cuando interpretan la parábola afirmando que ellos han llenado de levadura su congregación y han llegado a obtener gran número de congregados. Hermanos, es necesario entender con claridad que la iglesia es santa, que si deseamos agradar al Señor no debemos practicar ninguna clase de pecado, sino llenarnos del Señor y su santidad y tener un vivir que en todo lo agrada. Si en nuestro medio hay un hermano que practica alguna clase de pecado, debemos corregirlo y reprenderlo. Y si él se arrepiente, podemos mantenerlo en la comunión, siempre y cuando su pecado no sea un pecado de muerte, porque si ha cometido un pecado de muerte, este hermano ha perdido la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Usted preguntará, ¿eso quiere decir que hay pecados que el Señor no perdona? Para responder esa pregunta debemos ver algunos versículos que nos ayudarán a aclarar el tema. Veamos por ejemplo 1 de Juan 5, 16 al 17. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí el Espíritu nos enseña con toda claridad que hay dos clases de pecado: pecado de muerte y pecado que no es de muerte. La dificultad está en discernir entre uno y otro.
Sin embargo, no olvidemos que tenemos la unción morando en nosotros, y ella es verdadera y nos enseña todas las cosas. La Biblia habla con claridad de los pecados que son de muerte. Por ejemplo, el pecado de fornicación que cometió el hermano que se acostaba con la mujer de su padre es un pecado de muerte, porque llevó a este creyente a ser cortado inmediatamente de la comunión y entregado a Satanás para que su carne fuese destruida y él pudiese ser salvo en su espíritu, pero el día del Señor. Sin duda, el día del Señor aquí se refiere al juicio en el tribunal de Cristo, que se dará muy cerca del final de la gran tribulación, en el que todos los creyentes seremos juzgados conforme a las obras que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba por las cosas hechas por medio del cuerpo, según lo que haya practicado, sea bueno o sea malo. Segunda a los Corintios 5:10. Ese día, debido a que ese hermano había sido escogido por el Señor antes de la fundación del mundo, aunque cometió un pecado horrendo, el Señor en su misericordia declarará que en su espíritu es salvo y tendrá que ir a las tinieblas de afuera durante el reino milenario para ganar la salvación de su alma y finalmente entrar en la Nueva Jerusalén. La Biblia nos muestra una serie de pecados de muerte en los que debemos estar atentos para no cometerlos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. 1 Corintios capítulo 5 versículo 11. La fornicación, la avaricia, la idolatría, la maledicencia, la borrachera y la rapiña son pecados de muerte que como creyentes no debemos cometer. 1 Corintios 6 versículos 9 al 10 se agrega más a la lista. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Además de los citados en el capítulo 5, tenemos aquí el adulterio, el homosexualismo y la estafa. Puede ser que una persona que es creyente haya cometido esta clase de pecados cuando aún no creía. No hay problema. Cuando recibió al Señor, cuando creyó en Él, sus pecados fueron perdonados y el registro de ellos fue borrado. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:10. Pero una cosa bien distinta es que un creyente, una persona que ha recibido al Señor como luz y tiene la luz de la vida, cometa cualquiera de estos pecados. Automáticamente es excluido del reino de los cielos y debe ser quitado de la comunión con los santos. Ha cometido pecado de muerte por el cual no hay que pedir. A eso se refiere el Señor Jesús cuando habla para los entrenantes del reino de los cielos en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros, los hijos de Dios, y especialmente los que en este tiempo estamos siendo entrenados para entrar en el reino de los cielos, somos la sal de la tierra. Somos aquellos que damos sabor agradable a Dios en medio de esta humanidad sin sabor, perversa y llena de corrupción. Pero si llegásemos a cometer un pecado de muerte, perderemos automáticamente el sabor. No habrá ninguna oportunidad para recuperar nuestra salinidad y no serviremos ya para nada más, sino para ser echados fuera del reino de los cielos y pisoteados por los hombres. Que el Señor extienda su misericordia sobre nosotros y nos guarde de hacer así. Hay otras cosas que son representadas por la levadura, que tienen que ver con las diferentes enseñanzas que se oponen al plan de Dios y a su deseo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que se cuidaran de 3 clases de levadura: la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de los herodianos. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de panes? Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Y él les mandó diciendo: mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Mateo 16, versículos 11 y 12, y Marcos capítulo 8, versículo 15. Los fariseos eran una secta judía que existía en los tiempos de Jesús, dedicada a inventar una gran cantidad de mandamientos y enseñanzas, según su parecer y punto de vista, para obligar a los judíos a actuar de determinada manera y a hacer ciertas cosas, supuestamente para agradar a Dios. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos y aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones de las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Mateo 23, versículos 1 al 7. Hoy las congregaciones cristianas están llenas de este tipo de personajes, de fariseos modernos que viven inventando mandamientos para obligar a sus feligreses a vivir de cierta manera, a tener cierta conducta, a vestirse de determinada forma, y una serie de mandatos que esclavizan a los hijos de Dios y les impiden tener una genuina comunión con el Señor y no les permite ser guiados por Él. ¿Cómo les agrada que los llamen pastor, reverendo, apóstol, profeta, ungido, siervo de Dios? ¿Cómo se complacen en que los admiren y los adulen, y en que su fama trascienda tras las fronteras de su congregación y abarque todo un país, una región, un continente y hasta el mundo entero? Los saduceos era otra secta judía que rechazaban el espíritu, los ángeles y la resurrección, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hechos 23, versículo 8. Los falsos maestros que abundan en el cristianismo contemporáneo sesgan la palabra de la Biblia para acomodarla a sus intereses y niegan muchas de las cosas que el Señor desea que sus hijos conozcan. Los herodianos eran un grupo partidario de la dinastía reinante impuesta por la autoridad romana. Eran seguidores de Herodes el Grande y de sus sucesores, constituyendo una fuerza política en Israel, y a la vez se convirtieron en enemigos de Cristo procurando su muerte. Los herodianos eran judíos asimilados por el gobierno romano, alineados al rey Herodes y con una perspectiva más política que religiosa. De la misma manera, hoy en día, en medio de la iglesia existe un movimiento cristiano político que pretende llevar a la iglesia a participar abiertamente en la política de la nación, manifestando de esa manera la situación degradada de Pérgamo, donde la iglesia se casó con el mundo y entraron en ella toda clase de personas no regeneradas, convirtiéndose en falsos creyentes que entorpecen el desarrollo del plan de Dios. Todo aquello que se opone a la palabra sin contaminación del Señor, todas las enseñanzas que han inventado los hombres, basadas aparentemente en la Biblia, pero que no proceden de la revelación que el Espíritu Santo imparte a nuestro espíritu, además de los pecados que hemos relatado, constituyen en su conjunto la levadura que la mujer añadió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Nótese que es una mujer la que añade la levadura a las 3 medidas de harina, significando el cuidado que deben tener las hermanas, porque como ocurrió con Eva en el huerto de Edén, ellas son más accesibles a Satanás para introducir sus mentiras en medio de la iglesia. Pero cuando se habla de mujer no se refiere solamente a género, sino que tiene que ver con aquellos hermanos, hombres y mujeres, que no saben vivir en el espíritu, que no buscan ser fortalecidos en su hombre interior conforme a las riquezas del Padre, y su espíritu se torna débil y frágil. En ese caso son como mujeres. Si el espíritu del creyente es fuerte y poderoso, ese creyente se convierte en el varón, sin importar si su género es masculino
o femenino. Cuando el espíritu humano se ha debilitado, el alma se fortalece y Satanás tiene la puerta abierta y el camino llano para gobernar al creyente por medio de sus sentidos, de su cuerpo. Por eso debemos practicar la oración que Pablo libró en Efesios 3, versículos 14 al 21. Esta es la razón por la cual el Espíritu dice que en Tiatira está esa mujer Jezabel, que seduce a los hijos de Dios a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La mujer se refiere al sistema papal, encabezado por el Papa, que es un sistema que corrompe inclusive a los hijos de Dios. En esa mujer también se encuentra el sistema pastoral del protestantismo, dentro del cual los líderes enseñan a los hijos de Dios a idolatrar al pastor y a la organización y a cometer fornicación espiritual con ellos y no a seguir al Señor, quien es el único líder y pastor en su iglesia. Lo mismo ocurre con la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental, donde practican la misma idolatría de los católicos romanos, y aunque no tienen un papa, sí tienen un número plural de patriarcas que hacen las veces del papa y son los líderes máximos de esa iglesia. Esa terrible mujer introdujo levadura en las 3 medidas de harina. La harina hace referencia a Dios mezclado con el hombre a través de su plan de redención, conformado por encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización, glorificación y descenso como el espíritu investidor. Satanás usó a esa mujer para introducir levadura y corromper la iglesia. Por eso se hace necesario tener diáfana claridad para no ser engañados por Satanás y sus ardides. El Señor lo dice claramente a través de la parábola de la levadura. No sea usted un instrumento de Satanás, por medio de que en él introduce la levadura en las 3 medidas de harina hasta que todo se corrompe. Las 3 iglesias llamadas cristianas han introducido en sus respectivas congregaciones una enorme cantidad de enseñanzas que no se ajustan a la Biblia y en las que no hay ninguna revelación. Todo lo que enseñan el Papa, los obispos, los curas, los patriarcas, los pastores, los reverendos y en general los líderes del cristianismo es levadura que leuda y corrompe todo aquello que toca. ¿Qué hacer ante una situación tan tenebrosa? Usted como creyente debe convencerse de que el Señor mora en su espíritu humano como la unción y que esa unción es la que le enseña todas las cosas que necesita aprender. Os he escrito esto sobre los que os desvían, y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, asimismo como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2, 26 al 27. Convierta su corazón al Señor y deje que Él le enseñe todo lo que usted necesita aprender. No dependa más de los hombres, dependa del Señor. Hasta aquí el capítulo 2 del tomo 2 del Reino de Dios y el Reino de los Cielos. Espero que haya disfrutado mucho, como yo he disfrutado al escribirlo y al narrarlo. Bueno, le rogamos que nos dé un me gusta, que haga algún comentario y que se suscriba. Suscribiéndose, cualquier novedad que tengamos en el canal será notificado.